Oraciones compuestas. Las oraciones compuestas pueden ser coordinadas o subordinadas. Para que sea una oración compuesta, recordemos que debe de tener dos o más verbos conjugados. ¿Para qué me sirve conocer esta clasificación de oraciones compuestas y sobre todo hacer oraciones compuestas? Me sirve para tener una mejor cohesión en la redacción. Notemos cómo se vería mi texto o mi párrafo si yo solamente hago oraciones simples. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde. Llegué a Viena a la mañana siguiente. Debía haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa. Observé desde el tren. Si se fijan, parece más bien un enlistado de acciones, de oraciones, de pensamiento, pero no tiene una cohesión. No está unido, no es un... Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la tarde y llegué a Viena a la mañana siguiente. Debía haber llegado a las 6:46, pero el tren llevaba 1 hora de retraso. Fíjense cómo aquí estoy enlazando a partir de estas palabras señaladas en negritas. Eso es lo que hacen los nexos coordinantes o subordinantes. Enlazan y le dan sentido a mis oraciones en relación unas con otras. No tengo que hacerlo todo el tiempo. También debo de dar un descanso al lector y poner un punto y seguido en algunas ocasiones. Por eso es que después de haber hecho uno o dos enlaces, conviene pausar, poner punto y seguido y después iniciar una nueva oración. Es recomendable no hacer muchas subordinaciones en la misma oración porque hace muy complicada la lectura y el entendimiento. Recordemos que un párrafo está constituido por una oración principal y varias oraciones de soporte, y que una oración se considera desde una mayúscula hasta un punto con una idea completa y por lo menos con un núcleo de predicado o verbo conjugado. Veamos una por una estos tipos de oraciones compuestas. En primer lugar, tenemos oraciones compuestas coordinadas. Se clasifican en 4 tipos. Pueden ser copulativas, adversativas, disyuntivas o distributivas. Las copulativas simplemente unen, suman acciones, suman oraciones. Mi padre preparó la cena y todos se lo agradecimos. Adversativas son ideas que se contraponen. Escribió un libro, pero nadie se lo quiere publicar. Fíjense cómo aquí estos enlaces de oraciones coinciden con los nexos coordinantes que vimos o conjunciones coordinantes. También noten que las oraciones que se están uniendo pueden existir por separado. Tienen sentido completo, aun si las separamos de su otra oración. Disyuntivas. ¿Te comes toda la ensalada o no te daré el postre? Están presentando opciones. Por eso utilizamos nexos como o. Una oración excluye a la otra, es decir, una de las oraciones presenta una alternativa o dilema. Distributivas. Durante su enfermedad ya sentía calor, ya sentía frío. Las oraciones distributivas expresan dos o más acciones alternativas. Se acude a ciertas palabras que funcionan como nexos o conjunciones para establecer la correlación. Y veamos cada uno de estos tipos. Oración compuesta coordinada copulativa. Todo eso es un nombre completo. Gilberto toca la guitarra y canta canciones románticas. Noten cómo la primera oración tiene su propio núcleo de predicado, que es toca, el verbo conjugado. Y la segunda oración también tiene su propio núcleo de predicado, que es canta, otro verbo conjugado. Luis trabaja por las tardes e Irene lo hace por las mañanas. Fíjense cómo aquí en lugar de i utilicé e. Y eso es porque la siguiente palabra empieza con i. No podemos decir i Irene, decimos e Irene. Esa obra de teatro ni es comedia, ni es drama, ni es nada. Fíjense cómo aquí el nexo lo estamos repitiendo. Y en cada vez que lo estamos repitiendo, tenemos un núcleo de predicado. Sergio no come ni duerme. Y tenemos aquí una combinación de dos tipos de nexo. Pero en todas estas oraciones estamos sumando acciones.
ya sea de lo que no se hace o de lo que sí se hace. Vamos a otros ejemplos. Mi madre es maestra y mi padre trabaja como oficinista. No he solicitado aumento de sueldo ni lo haré en todo este mes. La economía de nuestros países está en quiebra y las devaluaciones de la moneda nos amenazan continuamente. Fíjense cómo puedo tener el mismo sujeto en las dos oraciones que estoy enlazando, o también puede ser diferente. Los dos casos son válidos. Y cuando tengo el mismo sujeto en las dos oraciones, puedo dejar de repetir. Ejemplo, los adolescentes indagan, buscan y preguntan. Ahí estoy enlazando tres oraciones diferentes. Pedro lee novelas de terror y Alicia escucha música norteña. Aquí el sujeto sí cambió y por eso tuve que mencionarlo. Vamos a otro tipo de oración compuesta coordinada, en este caso adversativas. Son oraciones que expresan una contrariedad superable o insuperable. Las conjunciones adversativas más usuales son pero, más, sino que, no obstante, sin embargo, con todo, antes, antes bien. Por favor, hagan especial énfasis en sus apuntes al poner el más y el sino. Sobre todo para que se fijen que este más no lleva acento, porque no es un adverbio de cantidad, es una conjunción que me sirve para unir oraciones. Este más es intercambiable con el pero. Si yo lo puedo sustituir por un pero, ese más no lleva acento. Y otra palabra que les causa confusión es el sino. No es lo mismo que una oración condicional en donde puedo tener este sí separado del no. En este caso es una conjunción y el sino va junto porque está enlazando oraciones. Veamos ejemplos. Ese camino al mar es muy bonito, pero es muy peligroso. Fíjense cómo estoy oponiendo ideas. Lo invité a mi casa, pero no aceptó. Y también noten que cada una de las oraciones enlazadas tiene su núcleo de predicado. Estamos hablando, recordémoslo, de oraciones compuestas porque tengo dos o más verbos conjugados, dos o más núcleos de predicado. Cada una de estas oraciones podría analizarse gramaticalmente y encontrar en cada una las partes que corresponden tanto a sujeto como a predicado. En muchas ocasiones vamos a tener un sujeto tácito y en algunas otras sujetos diferentes. Vemos un ejemplo con la palabra más. Debería descubrirse una vacuna para esa enfermedad, mas, desgraciadamente, aún no se ha conseguido. Fíjense cómo ese más no lleva acento y podría perfectamente intercambiarlo por un. Otra aclaración, en estas conjunciones adversativas es importante no combinar más de una. No es correcto decir pero más sin embargo. Ahí estoy enlazando tres conjunciones adversativas y no es necesario. En español tendemos a ocupar más palabras de las necesarias. Eso no es correcto gramaticalmente hablando. Entonces, si voy a decir pero, uso pero nada más. No utilizaré nunca jamás pero más sin embargo. Vamos a otro tipo de oración compuesta coordinada. En este caso, disyuntiva. Ejemplos. Dinos la verdad o ya no te volveremos a creer. Compra ese libro o te arrepentirás después. Teníamos que explicar el incidente u ocultar muy bien las evidencias. Fíjense cómo aquí estamos presentando opción. Y en el último caso, no estamos utilizando la o porque la siguiente palabra empieza con o. Entonces se va a escuchar mal si decimos o ocultar. Por eso decimos u ocultar. Vamos al siguiente tipo, oración compuesta coordinada distributiva. Decíamos de estas oraciones que se enlazan a través de estas palabras, en algunos casos las repetimos, en algunos otros casos tenemos doble nexo coordinante y lo que nos van a expresar son dos acciones que se van a realizar pero no al mismo tiempo. Ora reían, ora lloraban. Este construye cosas, aquel las destruye. Unos cantaban, otros bailaban. Por cierto, estoy utilizando aquí una imagen del libro
de gramática de la lengua española de Larousse, que no está actualizado con una regla muy reciente que indica que ya no es necesario acentuar los pronombres demostrativos, como es el caso de las palabras este y aquel. En esta tabla podemos apreciar en resumidas cuentas cuáles son los nexos para las coordinadas copulativas y adversativas, pero, sino, más, sino que, no obstante, sin embargo, con todo, antes, antes bien. Traten de utilizar más variedades de las que normalmente utilizan en sus redacciones. Para eso sirve este conocimiento, para darle una mayor variedad y no tener pobreza léxica en sus redacciones. Si ya utilizaron un pero, utilicen un sin embargo en la siguiente oración si es que van a seguir haciendo esta oposición de ideas. Disyuntiva o u, dependiendo de la letra con la que empieza la siguiente palabra. Es oración con un núcleo de predicado. Esa es una oración completa, enlazada por un nexo y después una oración con otro núcleo de predicado. Ese será el esquema básico de las coordinadas.